Un dulce con veneno, la crítica de Paola Holguín a la consulta popular de Petro encendió el debate político y generó dura respuesta presidencial. El martes 13 de mayo se encendieron los ánimos en la plenaria del Senado de la República. No era un día cualquiera. Ese martes marcó el inicio del debate de una de las propuestas más polémicas del actual gobierno, la consulta popular presentada por el presidente Gustavo Petro, una iniciativa que para muchos representa la última esperanza del mandatario para resucitar su reforma laboral, una de sus principales apuestas sociales que naufragó en el Congreso. La consulta, presentada formalmente por el presidente el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, contempla 12 preguntas que buscan el respaldo directo del pueblo colombiano para reformar aspectos centrales de la legislación laboral. Petro ha apostado fuerte, ha dicho que esta es la vía para consolidar una transformación social estructural, más allá de las mayorías parlamentarias que hasta ahora le han sido esquivas. Sin embargo, el ambiente en el Capitolio Nacional pronto pasó del análisis técnico a la confrontación política directa. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, reconocida por su tono directo y postura crítica frente al actual gobierno, lanzó una declaración que encendió el debate, calificó la consulta como un dulce envenenado, haciendo referencia a lo que, según ella, es una propuesta presentada con apariencia de justicia social, pero que en el fondo esconde un riesgo profundo para la institucionalidad democrática y la separación de poderes. Holguín no se guardó nada. Desde el atril del Senado, denunció que la consulta no solo tiene implicaciones graves sobre el equilibrio entre ramas del poder público, sino que además representa un despilfarro de recursos públicos en un momento de estrechez fiscal. Se habla de un mecanismo participativo, pero lo que se propone tiene un costo que podría alcanzar 1 billón de pesos. Es una jugada política, no una verdadera consulta ciudadana, señaló la senadora. Sus palabras no cayeron en el vacío. Pocos minutos después, desde la otra orilla del mundo, el presidente Gustavo Petro reaccionó con fuerza. Se encontraba en China, en una visita oficial que busca afianzar relaciones comerciales y diplomáticas con el gigante asiático, pero eso no fue obstáculo para utilizar su canal preferido para responder, su cuenta personal en la red social X, antes Twitter. Hay que ser ciego para no saber que si la jornada laboral termina a las 6 de la tarde, las madres podrán abrazar a sus hijos, y ese simple hecho, que los hijos menores sientan el abrazo de su madre mucho más tiempo, cambia por completo la sociedad colombiana, escribió Petro en un mensaje cargado de simbolismo social y emocional, apelando a uno de los pilares de su discurso político, la justicia para los trabajadores y la protección de la familia. Y fue más allá. En otro mensaje apuntó directamente contra la senadora Holguín: no comprendo cómo una mujer como Paola Holguín no pueda entender eso. Cualquier madre trabajadora lo sabría. El presidente apeló no solo al sentido común sino también a la sensibilidad femenina y familiar, insinuando que su crítica carecía de empatía con la realidad de las trabajadoras colombianas. La confrontación reflejó una vez más el abismo ideológico que divide a los sectores de izquierda que apoyan al gobierno de Petro y las fuerzas de oposición, lideradas por figuras como Holguín, quienes ven en cada propuesta del presidente un intento de concentración del poder y una amenaza para la democracia representativa. En medio de esta tensión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también intervino en el debate. Desde la plenaria del Senado ofreció una evaluación cruda de la situación legislativa, afirmando que por tiempos, ya no es viable intentar revivir la reforma laboral en el Congreso por la vía ordinaria. Faltan 5 semanas. En 5 semanas usted no alcanza a mandarlo a la comisión, a que se den ponentes, a que se haga ponencia, a que salga de comisión y vaya a plenaria. Es imposible. Luego los tiempos no dan, dijo con contundencia. Benedetti también arremetió contra el Partido Liberal, uno de los actores políticos clave en las discusiones de reformas sociales. Señaló que incluso la llamada mini-reforma laboral, que dicha colectividad había propuesto en la comisión, no ha avanzado, y criticó que ni siquiera se han citado las sesiones respectivas. No señor, eso tiene que tramitarse en sesiones conjuntas, afirmó, en un claro llamado de atención a los parlamentarios. La propuesta de consulta popular es, en muchos sentidos, un salvavidas político para el gobierno Petro. Frente a una bancada opositora que ha logrado frenar varias de sus reformas estructurales, incluyendo la laboral y la de salud, la consulta representa una apuesta directa al respaldo ciudadano, una especie de referendo social sobre la agenda de cambios que Petro prometió en campaña. Pero esa jugada también ha despertado múltiples críticas. Para sectores independientes y de oposición,
el uso de mecanismos de participación directa como la consulta popular debe usarse con cautela y no como atajo frente a la falta de mayorías parlamentarias. Argumentan que este tipo de herramientas pueden desdibujar el rol del Congreso y abrir un precedente delicado para futuras administraciones. Además, se suma la preocupación por los costos. Organizar una consulta de ese nivel no es sencillo ni barato. Entre logística, pedagogía electoral y mecanismos de control, el valor podría escalar a cifras cercanas al billón de pesos, como advirtió Holguín. ¿Vale la pena invertir esa cantidad de recursos cuando el país enfrenta serios retos económicos? Esa es una de las preguntas que dividen el debate. Desde el gobierno, la narrativa es distinta. Para Petro y sus aliados, la consulta es un acto de justicia social y una muestra de que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar directamente al pueblo, por encima de los bloqueos institucionales. Argumentan que la reforma laboral tiene como fin acabar con formas de precarización laboral, formalizar el empleo, proteger a los trabajadores más vulnerables y permitir una vida más digna. El trabajo no es una mercancía, es una expresión de dignidad humana, ha dicho en repetidas ocasiones el presidente. En su visión, no se trata solo de economía, sino de una transformación profunda del tejido social, donde los trabajadores puedan tener más tiempo con sus familias, acceso a estabilidad laboral y protección frente al despido injusto. El rifirrafe entre Holguín y Petro no es solo una anécdota política, es el reflejo de una lucha ideológica mucho más amplia que define el rumbo del país. Por un lado, quienes creen en una intervención estatal fuerte para proteger derechos laborales y sociales, por el otro, quienes defienden la institucionalidad liberal y el respeto a los procedimientos legislativos tradicionales. En los próximos días el debate seguirá escalando. La registraduría deberá pronunciarse sobre la viabilidad logística de la consulta. El Congreso debatirá si es pertinente o no convocarla. Y los colombianos eventualmente podrían tener la última palabra. Pero más allá de lo técnico, esta controversia pone en evidencia la profundidad de la división política en Colombia. Una división que no solo enfrenta a partidos, sino a visiones de país profundamente distintas. ¿Debe la política laboral decidirse desde la base ciudadana o por el Congreso? ¿Estamos frente a un acto democrático o a una estrategia populista? ¿Es la consulta una herramienta legítima para gobernar o una forma de evadir los contrapesos institucionales? Estas son preguntas que deben ocupar no solo a los legisladores, sino a toda la sociedad civil. Porque más allá de las peleas entre senadores y presidentes, lo que está en juego es el modelo de democracia que queremos construir. ¿Y tú qué opinas de la consulta popular propuesta por el presidente Petro? ¿Crees que es una herramienta válida o un dulce envenenado, como afirmó Paola Holguín? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir recibiendo análisis profundos y objetivos sobre la actualidad política colombiana. Tu voz también cuenta.